La Revolución Mexicana fue iniciada y dirigida en su mayor parte por las clases media y alta del Porfiriato. Sin embargo, hay que considerar que se produjeron varias revoluciones dentro de la misma revolución debido a que los grupos que se formaron eran heterogéneos, con objetivos distintos y en ocasiones contradictorios. Desde 1913, los sonorenses, que conformaban la facción noroeste dentro del movimiento carrancista, lucharon por el poder político nacional, objetivo que lograron finalmente en 1920. Sin embargo, una vez en el poder, se asombraron al descubrir que el centro y sur del país eran bastante diferentes a su lejano noroeste. La mayoría de la población pertenecía a un mundo que no comprendían y que por tanto condenaban. La violencia de esta época, tanto del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia como de la resurrección campesina, estaba ligada a estas grandes diferencias existentes entre los hombres que administraban el Estado con el fin de modernizarlo y la gran mayoría, es decir, aquellos otros que constituían el México tradicional. Estas diferencias fueron factor clave en la reconstrucción del país tras la Revolución. ¿Cómo podía llegar a construirse un todo homogéneo partiendo de un número tan grande de piezas heterogéneas? El abismo que separaba los dos mundos provocó la impaciencia de los gobernantes y el resentimiento de los gobernados. La impaciencia derivó en violencia, el resentimiento en rebelión. El Estado pretendía ocuparse de todas las deficiencias económicas, culturales y políticas, pero a pesar de tener una política agresiva, permaneció estructuralmente débil. En consecuencia, surgió una nueva forma de despotismo ilustrado, con la convicción de que el Estado sabía lo que debía hacer y necesitaba plenos poderes para llevar a cabo su misión. A continuación, presentaremos 4 entrevistas en las que plantearemos algunos de los principales problemas enfrentados en la reconstrucción del país durante los años 20. Estas entrevistas se enfocan a 4 temas en especial. 1. La presidencia de Obregón, en donde los problemas más importantes fueron de carácter político. 2. La presidencia de Calles, donde las consideraciones políticas dejaron de tener prioridad, cediendo su puesto a cuestiones económicas y sociales. En tercer lugar, el Maximato, periodo en el que Calles seguía ejerciendo el poder sin asumir la presidencia. Y por último, la política económica durante el mandato de Calles. Hola, bueno, vamos a hacer la entrevista sobre la Revolución Mexicana, bueno, que es posterior, y vamos a hablar de la presidencia de Álvaro Obregón. Y bueno, aquí está tu compañero, que estudia Derecho. Sí, ciencia política. Y Ciencia Política. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué opinas sobre la ideología que se estableció durante la presidencia de Álvaro Obregón acerca de la unidad y la reconstrucción nacional? Bueno, yo creo que era una necesidad del momento porque durante la revolución y al término de la misma hubo un régimen de cacicazgo que se fue contrarrestando a sí mismo y no permitió la estabilidad del país, por lo que la unidad del país debió ser la primera preocupación de los regímenes y sobre todo de Álvaro Obregón, que fue el primero de los más estables que pudo lograrse. ¿Y qué opinas acerca de la preocupación de Obregón acerca de obtener el reconocimiento de su gobierno por los Estados Unidos? Bueno, los diferentes tipos de gobierno en México siempre han tenido la preocupación de ser aceptados por los Estados Unidos, por llamarlo el vecino incómodo, como Porfirio Díaz tan cerca de los Estados Unidos nunca nos benefició, pero yo creo que, como decía, es parte de esta necesidad desde Iturbide del reconocimiento de diferentes países del derecho internacional por su independencia, y entonces el régimen de Obregón obviamente también necesitaba, al igual que todos los presidentes anteriores, del reconocimiento del exterior y principalmente de los Estados Unidos, para poder consolidarse a nivel federal y no solo dentro de su misma conveniencia. Y sobre el papel que tuvo Vasconcelos en la educación estatal durante el gobierno. Bueno, Vasconcelos a mí me parece una persona brillante. Formó parte de este Ateneo de la Juventud que buscaba regresar a los clásicos y a los textos importantes en la historia de la humanidad y enseñárselos a los mexicanos
dentro de su punto de vista muy particular acerca de ellos, de la raza de bronce y etcétera, que ya después degeneraron un fascismo bastante extraño. Pero me parece importante la campaña que realizó, las diferentes campañas a lo largo del país, Alfabeto, Pan y Jabón, en las cuales buscaba proporcionar de esto precisamente, de alfabetización, de una buena alimentación y de una buena salud a la población. Y sin embargo, en cuestiones técnicas, sus campañas tuvieron también algunos problemas, porque económicamente no tenían un sustento para la comisión de libros de texto gratuito que crearon, y con la cual buscaban llevar estos textos que mencionaba anteriormente a la población en general. El gran problema además era que la población no sabía leer, entonces estos textos pues de poco les servían, que eran textos muy avanzados para su poca educación. Entonces forma parte Vasconcelos de una generación bastante ilustre y bastante portadora del nacionalismo, pero es problemática a la vez porque no les permite crear campañas muy bien planeadas. Y al mismo tiempo, ¿qué opinas sobre el aumento que tuvo el presupuesto en el Ministerio de Educación? Pues como lo mencionaba, es muy importante, porque sin ella no se hubiera podido crear la Comisión de Libros de Texto Gratuito, que hasta hoy sigue existiendo y que hasta hoy sigue presentando los problemas de antaño, porque se sigue creyendo en el centralismo del país y se siguen creando libros de texto nacionales sin tomar mucho en consideración las distintas necesidades del país. Y sin embargo, como mencionaba, es una institución importante, porque sin ella no habría ningún texto que realmente funcionara a nivel nacional y que le dotara de alguna herramienta a los alumnos. Y pues finalmente, ¿qué opinas sobre estos grupos que apoyaban al régimen y los que rechazaban como la cooperación del régimen, que eran llamados intelectuales de mala fe? Pues esta confrontación siempre ha existido, y por las distintas ideas del grupo de Vasconcelos, de Gómez Morín, que también fue parte de los fundadores de la institución del ITAM, obviamente había quienes se encontraban en contra, pero me parece que no debemos tomarlo demasiado en cuenta. Tal vez no ha pasado mucho la historia, pero es lo de menos, sino habría que tratar de tomar hoy en día lo más importante de todos los grupos, y me parece que la obra de Vasconcelos, de Obregón, si bien no buena en todas sus partes, sí tiene elementos a rescatarse. Bueno, gracias por esta entrevista y... No, por nada. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí con Ignacio Landerreche, estudiante de actuaría en el ITAM, y le vamos a hacer una entrevista acerca de varios acontecimientos que sucedieron en México hace algunos años. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Nachito. La primera pregunta: ¿cuál es tu opinión de la política extremadamente anticlerical que adoptó Calles en cuanto a las relaciones Iglesia-Estado? Estoy en desacuerdo completamente. ¿Pero por qué? Porque siento que debe de tener libertad la gente, pero también siento que es un paso que tuvo que pasar México para convertirse en un estado moderno, contemporáneo. Entonces, si no lo hubiera hecho Calles, lo hubiera hecho otra persona. Pero al 100% estoy en desacuerdo, porque no se me hace justo lo que de un día para otro hayan querido modificar tantas reglas que venían siguiéndose desde la colonia. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuál es tu opinión acerca de que Calles haya pasado por alto el tratado de Bucareli que había impuesto Obregón? Pienso que también no actuó bien, porque las negociaciones que hizo Obregón fueron buenas, porque después de la revolución como que todo estaba hecho un relajo, y ya con esos tratados como que ya mínimo se había estabilizado, y cuando llega otra vez Calles al poder, que ya no les hace caso, necesitan volver a reformular los tratados o volver a hacer algo para mantener las relaciones con Estados Unidos. Bueno, a ver, Ignacio, dime 3 características que puedan describir el periodo de Calles de 1924 a 1978. 3 características. Anticlerical, jefe máximo, o sea, autoridad máxima, y la tercera puede ser como la institucionalidad de la revolución.
explica por qué se creía que Calles tuvo algo que ver con el asesinato de Obregón. Porque pues a Calles no le convenía que Obregón regresara al poder. Y de hecho él se quedó con el poder indirectamente con otras 3 personas. Entonces sí está un poco raro que se haya muerto Obregón y sus otros 2 contendientes que tuvo en sus campañas. Entonces por eso yo creo que le dicen que él fue. Y la última, ¿cuál es tu opinión acerca de las consecuencias que tuvo la guerra cristera? Las consecuencias, hubo muchos muertos. Después le pegó mucho el pueblo mexicano porque era algo muy, muy, como que no tanto política, sino lo que le llegaba de verdad a las personas. Entonces, como esa relación Estado y pueblo se modificó y pues ya. Muchas gracias, Ignacio. De nada. Hola, ¿qué tal? Estamos entrevistando a Stefano Lord para la clase de problemas de la realidad mexicana contemporánea y bueno, nos va a dar sus opiniones o la forma en cómo piensa, que cree que fueron ciertos eventos que sucedieron durante la presidencia de Calles y después de esta misma. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Quieres decir algo antes de...? No, nada, ya puedes empezar a preguntar. Ok. La primera pregunta es, ¿qué te parece la política económica emprendida por el presidente Calles? Bueno, Calles se enfrentó a un entorno económico muy complejo. De hecho, el programa fue la nueva economía o la nueva política económica de Calles, que básicamente consistió en desarrollar un sistema financiero más estable. Comenzó con la creación de la Ley General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la formación en 1924 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El secretario de Hacienda en ese entonces era Alberto Pani, junto con el abogado Manuel Gómez Morín fundaron en 1925 el Banco de México. Entonces la idea de Calles era hacer una economía más sólida, con un sistema financiero más sólido y más importante o más financiero, por así decirlo, ya no tanto dependiente de la producción de bienes como materia prima, sino bienes o activos financieros, emisión de billetes y todo eso. Claro. Legado de Porfirio Díaz en cuanto a política económica otra vez. ¿Cuál es el legado de Porfirio Díaz? Básicamente una economía un poco más sólida. De hecho, creo que la contribución de Porfirio fue un sistema político un poco más estable del que ya había en la economía. Él contribuyó con la formación de intelectuales, justamente que apoyaron el desarrollo económico e intelectual de la economía mexicana. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es tu percepción o cómo crees que fue la economía de México durante los años 20? Sabemos que estuvo la Gran Depresión a finales de esta, pero ¿cómo fue en los años 20? Bueno, en términos políticos, México fue muy inestable. En 1920 tenemos el gobierno de Álvaro Obregón, después tenemos la muerte de Álvaro Obregón, Elías Calles, después tenemos periodos presidenciales de un año, creo que fue del 27, 28 y 29 y después hasta el 33 si no me equivoco. Tenemos al Nopalito Ortiz Rubio, cosas así. Okay. Políticamente a mí se me hace que México fue un país relativamente inestable. En términos económicos, pues tenemos esta gran aportación de Calles a la economía con crear o reestructurar un sistema financiero muy sólido, con la creación del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero creo que de alguna manera no habían hecho nada importante como para crecer. La política exterior no había evolucionado. Y con la crisis de la Gran Depresión de 1929, dado que México era muy dependiente de Estados Unidos, los efectos fueron muy importantes. Desempleo, caída en los precios y pues creo que no era un panorama muy agradable, más que por los beneficios de las reformas económicas que había hecho Calles. Okay. Y como última pregunta,
¿Cómo fue el comercio, a tu parecer, después de la Revolución Mexicana? El comercio después de la Revolución Mexicana no cambió. México siguió siendo dependiente de Estados Unidos, seguía siendo un productor y exportador de materias primas, no había un cambio en particular. Entonces, después del Porfiriato y con la presidencia de Calles, no hubo un cambio sustancial en la política exterior y comercial exterior de México. Yo creo que los cambios fueron adentro, pero no se consolidaron del todo. Ok, muchas gracias, Estefano, por esta entrevista, y muchas gracias a ustedes por vernos. En conclusión, para 1920, tras 10 años de revolución y de guerra civil, un grupo de hombres del noroeste mexicano emprendió una complicada tarea: la transformación del mosaico que entonces era México en un Estado-nación moderno. Durante los años 20, los grupos que guerreaban en México fueron eliminados. Al mismo tiempo, se permitió que los trabajadores tuvieran una existencia corporativa. La Iglesia fue puesta en su sitio, y a la educación se le dio carácter nacional. El problema del poder fue resuelto hasta cierto punto por la creación del PNR en 1929. Con Obregón y Calles, el poder económico y político estuvo de nuevo concentrado en el presidente y su grupo de trabajo. Se dio la construcción de una economía moderna, nacional y capitalista, en la que el papel del Estado era de suma importancia. Este desarrollo capitalista fue financiado en parte por la inversión extranjera y otro tanto por las exportaciones. Sin embargo, tras este periodo vinieron unos años de crisis económicas, tanto a nivel nacional como mundial, que reflejaron la debilidad estructural de la economía mexicana. Los límites del nacionalismo económico habían sido alcanzados. Obregón, Calles y compañía fueron incapaces de lograr el milagro del crecimiento y la independencia. Había llegado el momento de retirarse y buscar nuevas soluciones, que serían las puestas en práctica durante la presidencia de Lázaro Cárdenas.